La enorme estación espacial orbitaba la brillante estrella como una joya de metal y cristal. Nexus Prime era lo más hermoso que la capitana Sarah Chen había visto jamás. Naves de toda la galaxia flotaban a su alrededor como peces de colores en un vasto océano. Cada una era más asombrosa que la anterior. Las naves Altariana parecían estar hechas de diamante puro. Captaban la luz estelar y la devolvían con los colores del arco iris. Las naves Dramori eran negras como la medianoche y afiladas como cuchillos. Se movían por el espacio como felinos de caza. Las bionaves del colectivo pulsaban con luz verde, con un aspecto más vivo que construido. Las naves luminares eran esferas de energía pura que dolían al mirarlas directamente. Las antiguas naves zapirianas parecían flotar sin ningún medio de energía visible. Luego estaba la nave humana. La indomable US parecía como si alguien hubiera tomado un viejo camión de carga e intentado convertirlo en una nave de guerra de 200 años de antigüedad, que se notaba cada día. El casco estaba cubierto de parches de metal de diferentes colores donde se habían realizado reparaciones. Cables gruesos recorrían el exterior como cicatrices. Las torretas de armas parecían toscas y simples comparadas con las suaves armas de energía de las otras naves. La capitana Chen, de pie en el puente, observaba las demás naves a través de la pantalla principal. Su tripulación trabajaba en silencio a su alrededor. Todos sabían lo que las otras especies pensaban de su nave. Habían oído los susurros y visto las miradas. «Capitán», dijo el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. «Nos asignan el atraque». «Póngalo en pantalla», respondió Chen. Apareció el rostro de un Alarion alto y elegante. Sus rasgos cristalinos mostraban una diversión apenas disimulada. Nave humana indomable. Está asignado a la plataforma de atraque 779. Por favor, proceda despacio y con cuidado. Entendemos que su nave puede tener dificultades con los movimientos precisos. Chen sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. Entendido. Control Nexus. Indomable. Procediendo al atraque. La imagen del Altarion se apagó. Torres negó con la cabeza. El muelle de atraque 779 está en la sección de carga, capitán, no con las otras naves de guerra. Me di cuenta, dijo Chen en voz baja. Lévenos, SR Yamamoto. Con calma. El timonel asintió. El indomable giró hacia la estación. Se movía lenta pero firmemente, como un anciano que sabía a dónde iba. Las otras naves danzaban por el espacio con una gracia imposible. La nave humana seguía avanzando. Al acercarse al muelle de atraque, Chen vio a otros tripulantes humanos observando desde las plataformas de observación. Venían de todo el espacio humano. 23 mundos coloniales habían enviado representantes. La propia Tierra había enviado observadores. Se suponía que esta era la oportunidad de la humanidad para demostrar que pertenecían a las grandes potencias de la galaxia. En cambio, parecían mendigos en la fiesta de un rico. El atraque tardó más de lo debido. Los viejos sistemas del indomable requerían un manejo cuidadoso. Chen podía imaginar lo que las otras especies decían al respecto. Cuando finalmente encajaron en su sitio, respiró hondo. Muy bien, gente. Hora de conocer a nuestros nuevos amigos. El salón principal de recepción de Nexus Prime era enorme. El techo se alzaba tan alto que desaparecía entre las sombras. Los delegados de las 5 especies principales se mezclaban en grupos, sus voces resonando en el vasto espacio. Cada especie permanecía la mayor parte del tiempo con los de su especie. Los altarianos se agrupaban alrededor de las exhibiciones de sus nuevos diseños de naves. Sus cuerpos de cristal reflejaban la luz en patrones que probablemente significaban algo para ellos. Los oficiales Dramori permanecían en formación rígida, sus rostros escamosos sin mostrar emoción alguna. Los representantes colectivos se movían al unísono, su mente de colmena casi los hacía bailar. Los luminarios flotaban sobre el suelo, sus formas energéticas cambiando de color. Los zafirianos parecían flotar en el aire sin esfuerzo. Y luego estaban los humanos. La capitana Chen guió a sus oficiales superiores por el salón. Vestían sus uniformes de gala, que eran sencillos de azul y gris en comparación con los elaborados trajes de las otras especies. Caminaban como soldados, erguidos y alertas. Pero Chen podía sentir el peso de todos esos ojos alienígenas sobre ellos. El almirante de los Drai fue el primero en acercarse. Era alto incluso para su especie, sus escamas negras pulidas hasta el brillo de un espejo. Sus ojos amarillos miraban a Chen con algo que podría haber sido lástima. «Capitán Chen», dijo en un inglés perfecto.
Su voz era profunda y áspera como una piedra de moler. Bienvenido a Nexus Prime. Confío en que su nave haya hecho el viaje sin demasiados problemas. El indomable funcionó a la perfección, almirante, respondió Chen. Mantuvo su voz serena y profesional. La boca de Beltar se abrió ligeramente, mostrando unos afilados dientes blancos. Podría haber sido una sonrisa. ¡Qué maravilloso! Me preocupé al ver el diseño de su nave. Me recuerda a las naves que mi gente usaba hace siglos, antes de que aprendiéramos mejor. Otros delegados habían comenzado a reunirse a su alrededor. Chen podía sentir su atención como el calor de un fuego. El embajador altariano, cuyo nombre era algo así como un acorde musical que las gargantas humanas no podían pronunciar, dio un paso al frente. Capitán Chen, dijo el embajador, con una voz como campanas de cristal. También sentimos curiosidad por la doctrina militar humana. El diseño de su nave es tan tradicional. Su gente no tiene acceso a tecnología de escudos moderna o a motores tácticos más rápidos que la luz. Chen sintió que su rostro se enrojecía, pero mantuvo la calma. La doctrina militar humana enfatiza la fiabilidad y la resistencia. Embajador, construimos nuestras naves para que duren. Un sonido como de campanillas de viento provino del altarión. Probablemente eran risas. ¡Qué encantador! Como guardar un arma antigua por su valor sentimental. Más delegados se reunieron a su alrededor. Chen pudo ver la curiosidad en sus ojos. Algunos parecían genuinamente interesados. Otros parecían estar viendo un espectáculo de circo. Los peores eran los que la miraban con lástima, como si fuera una niña jugando a disfrazarse de adulta. Una bola flotante de luz azul descendió desde arriba. Cuando habló, la voz parecía provenir de todas partes a la vez. El colectivo luminal desea comprender el pensamiento táctico humano. Su nave parece diseñada para la confrontación directa en lugar de maniobras elegantes. ¿Será porque su especie carece de la complejidad neuronal necesaria para un razonamiento espacial avanzado? La sala quedó en silencio. Chen sintió que sus manos se cerraban en puños a la espalda. A su alrededor, percibía la tensión de sus oficiales. Esto era exactamente lo que habían temido. No solo un despido, sino un insulto abierto disfrazado de curiosidad educada. El pensamiento táctico humano, dijo Chen con cuidado, se basa en el principio de que el mejor plan es el que funciona cuando todo lo demás sale mal. La luz de los luminarios parpadeó. ¡Qué primitivo! Más risas resonaron por la sala, aunque no todas fueron crueles. Algunos de los delegados más jóvenes parecían genuinamente curiosos por los extraños humanos y su antigua nave. Pero los oficiales superiores y los embajadores ya habían tomado una decisión. Chen observó a su alrededor a todos los hermosos alienígenas con sus hermosas naves. Veían a su gente como reliquias, dinosaurios demasiado estúpidos para darse cuenta de que estaban extintos. La mayoría de las veces eran educados al respecto. Pero el mensaje era claro. El día de la humanidad había terminado. El almirante levantó una mano escamosa para llamar la atención. Damas, caballeros y seres honorables, anunció. Mañana comenzamos los ejercicios de demostración, 5 días de competencia amistosa para demostrar nuestras diversas capacidades. Estoy seguro de que aprenderemos mucho unos de otros. Sus ojos amarillos se encontraron con los de Chen. Todos. La multitud comenzó a dividirse en grupos más pequeños. Chen y sus oficiales se encontraron solos en el centro del vasto salón. El teniente Torres se acercó a su capitán. Señora, dijo en voz baja. Quizás deberíamos considerar retirarnos. Esto empieza a parecer una trampa. Chen negó con la cabeza. Vinimos aquí para representar a la humanidad, teniente. Eso es lo que vamos a hacer. Miró hacia el techo del salón, donde se veían las luces de cientos de naves a través del metal transparente. Cada uno representaba una especie que se había ganado su lugar entre las estrellas gracias a su fuerza, inteligencia y determinación. Mañana, pensó, verían de qué estaban hechos realmente los humanos. La mañana de los primeros ejercicios amaneció brillante y despejada en el espacio alrededor de Nexus Prime. La capitana Chen se encontraba en el puente de la Indomable, observando cómo las demás naves se formaban en la zona de demostración. Cada nave se movía con una gracia y velocidad que hacían que su vieja nave pareciera una ballena moribunda. El crucero altariano Ala Fénix giraba en una serie de bucles imposibles. Su casco de cristal captaba la luz de las estrellas y la devolvía en patrones deslumbrantes. El movimiento de la nave era tan suave que parecía ignorar las leyes básicas de la física.
Chen había leído los informes sobre la tecnología de manipulación de la gravedad alariana, pero verla en persona era algo completamente distinto. «Miren eso», susurró en Park desde la estación de sensores. «Están soportando 15G en ese giro, pero su tripulación ni siquiera lo siente». El destructor Dramori, colmillo sombrío, hizo la demostración a continuación. La nave negra se movía como un animal de caza. Se desplazaba lentamente por el espacio y de repente se ponía en movimiento. Sus armas de energía oscura trazaban líneas brillantes en el vacío mientras destruía. Apuntaban a los drones con precisión perfecta. Incluso a máxima distancia, cada disparo impactaba exactamente donde apuntaba. Sus computadoras de puntería calculan los disparos con 3 movimientos de antelación, dijo el teniente Torres, estudiando sus lecturas. No solo están impactando donde están los objetivos, sino dónde estarán. La tormenta creciente de la avionave del colectivo era diferente otra vez. La nave viviente parecía pensar en sus movimientos antes de ejecutarlos. Cuando se movía, partes de la nave se transformaban y cambiaban de forma para ser más eficiente. Las armas crecían desde su casco cuando era necesario y luego se fundían con la superficie orgánica al terminar la demostración. Se está adaptando en tiempo real, dijo el ingeniero jefe Patel por la C. Sistema OMME. Toda la nave se está rediseñando según sus necesidades. Nunca había visto nada igual. La nave de energía luminal, luz danzante, era la más impresionante de todas. La bola de energía pura podía moverse casi a la velocidad de la luz en ráfagas cortas. Podía atravesar materia sólida cuando lo necesitaba. Sus armas eran rayos de fuego estelar concentrado que podían derretir la roca de un asteroide como si fuera mantequilla. Incluso la antigua nave zapiriana, Susurro del Viento, mostraba habilidades que parecían mágicas. La elegante nave se movía sin ningún empuje visible, guiada por tecnologías tan avanzadas que bien podrían haber sido sobrenaturales. Podía volverse invisible para la mayoría de los sensores y atacar desde direcciones que deberían haber sido imposibles. Y entonces fue el turno de la humanidad. El Indomable se adentró en la zona de demostración como un viejo autobús que se une a una carrera de deportivos. Chen podía oír el parloteo de las comunicaciones de las otras naves. La mayoría eran en idiomas alienígenas, pero no necesitaba un traductor para entender el tono. Estaban bromeando. «Muy bien», anunció Chen a su tripulación. «Mostrémosles lo que podemos hacer». La nave humana comenzó su demostración. De rutina. Se movía en línea recta y en curvas simples. Al girar, lo hacía lentamente. Al acelerar, tardaba en ganar velocidad. No había maniobras imposibles ni acrobacias que desafiaran la gravedad. Solo una nave grande y robusta que realizaba maniobras básicas con firmeza. A continuación, llegó la prueba de armas. Los cañones cinéticos de los Indomables dispararon balas de metal sólido contra los drones objetivo. Los disparos fueron bastante precisos, pero parecían toscos comparados con las elegantes armas de energía de las otras especies. La nave humana tenía que adelantarse considerablemente a sus objetivos porque sus proyectiles tardaban en viajar por el espacio. Balística primitiva. Chen escuchó al almirante Beltar comentar por un canal abierto. ¡Qué nostalgia! Pero Chen notó algo que los alienígenas pasaban por alto. Su oficial de armas, el teniente Kim, estaba realizando disparos que deberían haber sido imposibles con sistemas tan simples. Calculaba trayectorias mentalmente, ajustándose al movimiento de la nave y el objetivo, compensando los efectos gravitacionales de la estrella cercana. Las matemáticas implicaban era increíblemente complejo, pero lo hacía por instinto y experiencia. Más importante aún, el Indomable seguía disparando mucho después de que las otras naves tuvieran que detenerse para recargar sus armas de energía o enfriar sus sistemas. Los cañones cinéticos podían disparar continuamente mientras tuvieran munición, y la nave llevaba mucha. «No se detienen», observó la avionave del colectivo por la red de comunicación. «¿Por qué no se detienen a recargar?» «Porque no es necesario», pensó Chen, pero no lo dijo. Las pruebas de resistencia eran las siguientes. Cada nave debía mantener la máxima preparación para el combate el mayor tiempo posible mientras realizaba maniobras evasivas. Una a una, las naves alienígenas comenzaron a mostrar signos de tensión. Sus exóticas tecnologías requerían enormes cantidades de energía. Sus elegantes cascos comenzaron a sobrecalentarse. Sus sistemas avanzados comenzaron a necesitar mantenimiento. La nave alarana se vio obligada a retirarse. Su casco de cristal mostraba fracturas por tensión debido a las repetidas maniobras de higiene. El destructor Dramori duró más, pero su oscuridad.
Las armas de energía comenzaron a fallar después de una hora de operación continua. La avionave del colectivo comenzó a verse cansada, sus movimientos se volvieron lentos a medida que sus sistemas vivos exigían descanso. Incluso la nave luminal comenzó a atenuarse al agotar sus reservas de energía. El Indomable siguió adelante. Chen recorrió su nave durante las pruebas, supervisando a su tripulación. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe Patel monitoreaba sistemas diseñados para funcionar durante meses sin parar. Los reactores de fusión que impulsaban la nave eran simples y robustos. Habían sido construidos por ingenieros que entendían que la belleza y la eficiencia no siempre eran lo mismo. En los compartimentos de armas, las tripulaciones cargaban munición a mano cuando los sistemas automatizados no podían seguir el ritmo. Los cañones cinéticos estaban calientes por el disparo continuo, pero estaban diseñados precisamente para este tipo de operación sostenida. Las computadoras de puntería de la nave eran viejas y lentas, pero también eran confiables. No se descompondrían bajo estrés como lo harían los sistemas más avanzados. El capitán llamó al teniente Torres desde el puente. El otro, las naves alienígenas, solicitan un descanso en los ejercicios. Chen observó la pantalla táctica. Las naves alienígenas flotaban en el espacio, sus tripulaciones trabajaban frenéticamente para reparar los sistemas y recargar las celdas de energía. El Indomable seguía moviéndose, seguía disparando, seguía listo para lo que viniera después. Díganles que estamos listos para continuar cuando ellos lo estén, respondió Chen. En la plataforma de observación de Nexus Prime, los dignatarios alienígenas conversaban en voz baja. Algunos parecían preocupados. Otros parecían pensativos. Algunos parecían casi avergonzados. Los rasgos cristalinos del embajador Alarano estaban apagados por la fatiga. ¿Cuánto tiempo podrán mantener su nivel de actividad? Los ojos amarillos del almirante Beltar estaban fijos en la nave humana. Su tecnología es primitiva, dijo lentamente. Pero primitivo no siempre significa ineficaz. El representante luminal parpadeó con incertidumbre. Quizás hemos malinterpretado las capacidades humanas, pero la mayoría de los observadores seguían viendo solo lo que esperaban ver, una nave tosca y anticuada con armas simples y sistemas básicos. No podían imaginar que estas limitaciones pudieran ser en realidad fortalezas. Habían construido sus naves para que fueran perfectas en condiciones ideales. Los humanos las habían construido para cuando las condiciones empeoraran. A medida que los ejercicios continuaban durante los días siguientes, comenzaron a surgir patrones. Las naves alienígenas eran más rápidas, más maniobrables y estaban mejor armadas. En cualquier enfrentamiento corto, ganarían fácilmente. Pero la Indomable tenía algo que les faltaba, la capacidad de seguir luchando cuando todo salía mal. Cuando los sistemas fallaban, la tripulación humana los reparaba con piezas de repuesto y determinación. Cuando la munición escaseaba, racionaban sus disparos, pero seguían disparando. Cuando su nave sufrió daños, taparon los agujeros y siguieron adelante. Eran como un boxeador incapaz de lanzar el golpe más fuerte, pero capaz de aguantar más castigo del que nadie esperaba. Chen empezó a notar que algunos de los observadores alienígenas prestaban más atención a su nave. Ya no todos reían. Algunos tomaban notas. Unos pocos parecían preocupados. En el cuarto día de ejercicios, los sensores de largo alcance detectaron algo que se acercaba desde el borde del sistema. Al principio, parecía otro grupo de naves que venían a presenciar las demostraciones. Luego, las lecturas de los sensores se aclararon. 200 naves, todas armadas, moviéndose en formación de ataque hacia Nexus Prime. Los segadores del vacío habían llegado. Las sirenas de alarma resonaron por Nexus Prime como el sonido de un animal moribundo. En el centro de mando de la enorme estación, oficiales alienígenas se apresuraban entre los paneles de control mientras las pantallas holográficas mostraban la amenaza inminente. 200 naves piratas moviéndose en perfecta formación de ataque, con los cascos marcados por el daño de la batalla y las armas ya cargando. El capitán Chen se encontraba en la sala de reuniones de emergencia con los demás comandantes de flota. La elegante cámara que había albergado recepciones diplomáticas apenas unas horas antes estaba ahora llena de la intensa luz de las pantallas tácticas y la energía nerviosa de los oficiales militares que se preparaban para la batalla. El rostro escamoso del almirante se mostraba sombrío mientras estudiaba las lecturas de los sensores. Los segadores del vacío no habían sido vistos en este sector en más de un año. La inteligencia sugería que operaban en los territorios del borde exterior. La forma cristalina del embajador alariano parpadeaba con patrones de tensión. 200 naves. Tenemos menos de 30 naves con capacidad de combate,
y la mayoría fueron diseñadas para fines ceremoniales. Chen observó la pantalla táctica que mostraba la flota que se acercaba. Los segadores del vacío eran una mezcla de diferentes especies que se habían dedicado a la piratería. Sus naves estaban construidas con tecnología robada y piezas recuperadas. Parecían toscas y rudimentarias, pero Chen sabía que no debía subestimar a un enemigo que había sobrevivido tanto tiempo en una galaxia llena de fuerzas militares avanzadas. ¿Cuál es su tiempo estimado de llegada?, preguntó. Un joven oficial luminal parpadeó nervioso. 6 horas, capitán. Están forzando sus motores al máximo. Probablemente quieran atacarnos antes de que podamos organizar una defensa adecuada. El representante de la mente colmena del colectivo habló con la voz de 1000 seres pensando al unísono. Nuestras bionaves no están completamente maduras. Requieren otra semana de crecimiento antes de poder funcionar a plena capacidad de combate. El almirante asintió con gravedad. El colmillo sombrío está operativo, pero está diseñado para ataques quirúrgicos, no para enfrentamientos de flota. Las demás naves Dromori en el sistema son escoltas y transportes. El ala Fénix sufrió daños en el casco durante los ejercicios de ayer, añadió el embajador altariano. Nuestros equipos de reparación estiman que tardará otras 18 horas antes de que pueda entrar en combate con seguridad. Chen escuchó el catálogo de problemas y limitaciones. Cada especie había traído sus mejores naves a la demostración, pero esas naves habían sido elegidas para exhibirlas en lugar de por su capacidad real de combate. Eran como uniformes de desfile, hermosos a la vista, pero de poca utilidad en combate. ¿Qué hay de la evacuación?, preguntó un comandante ceteriano, cuya voz parecía provenir del aire. Podríamos retirar las naves no combatientes y pedir refuerzos. La flota principal más cercana está a 4 días de distancia, respondió Beltar. Los piratas se habrán ido hace mucho. Luego, junto con todo lo que puedan robar de Nexus Prime. La estación en sí estaba fuertemente blindada y armada, pero estaba diseñada para defenderse de naves individuales o pequeños grupos de asalto, no de una flota pirata completa. Los segadores del vacío habían planeado claramente este ataque con cuidado, cronometrándolo para cuando los líderes militares de la galaxia estuvieran reunidos en un solo lugar con mínima protección. Chen estudió la pantalla, que mostraba sus fuerzas disponibles. 30 naves al Contra 200. En cualquier situación táctica normal, sería una masacre. Pero al observar las naves alienígenas, empezó a ver posibilidades que los demás estaban pasando por alto. Necesitamos usar lo que tenemos, dijo en voz baja. Los ojos amarillos del almirante se fijaron en ella. Capitán, con todo respeto, 30 naves no pueden contener a 200. Incluso si todas las naves funcionan a la perfección, simplemente nos superan en número. No 30 naves, respondió Chen. Una flota. La sala quedó en silencio. Los comandantes alienígenas la miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta el escepticismo. Estaban acostumbrados a pensar en el combate espacial en términos de las capacidades individuales de las naves. Cada especie luchaba según su propia doctrina y tecnología. La idea de operaciones de flota verdaderamente integradas les era ajena. Explíquese, dijo el representante colectivo. Chen se acercó a la pantalla táctica. Sus naves son más rápidas y maniobrables que las mías. Sus armas son más avanzadas. Su tecnología es superior en casi todos los aspectos. Pero están pensando como especies individuales en lugar de como una flota. Señaló la pantalla que mostraba la formación pirata. Los segadores del vacío son piratas, pero son piratas exitosos. Saben cómo trabajar juntos. Usan tácticas combinadas porque tienen que hacerlo. Sus naves son inferiores a las suyas individualmente, pero luchan como un solo grupo. Unidad. La expresión del almirante Beltar era pensativa. Sugiere que coordinemos nuestra defensa. Sugiero que hagamos más que coordinar, dijo Chen. Sugiero que nos integremos. Usemos las fortalezas de cada nave para cubrir las debilidades de otra. Transformemos 30 naves individuales en una sola fuerza de combate. La forma cristalina del embajador de Altarión se iluminó ligeramente. Los sistemas gravitacionales de las alas de Fénix podrían proporcionar ventajas de maniobrabilidad a naves más lentas. Si pudiéramos extender nuestra manipulación de campo a otras naves, las computadoras de puntería de los colmillos sombríos podrían proporcionar datos de control de fuego a toda la flota, añadió, comenzando a ver las posibilidades. Nuestros sensores están diseñados para rastrear múltiples objetivos simultáneamente.
El representante del colectivo inclinó la cabeza de esa peculiar manera que usaban las mentes colmena cuando todos sus cuerpos pensaban al unísono. Nuestras bionaves podrían proporcionar enlaces de comunicación entre naves. Las redes neuronales orgánicas pueden procesar la información más rápido que los sistemas electrónicos en algunas aplicaciones. Chen asintió. Las naves luminales podrían proporcionar redistribución de energía. Los seres de energía comprenden el flujo de energía mejor que nadie. Y las naves zapirianas podían coordinar patrones de movimiento utilizando su avanzada percepción espacial. ¿Y la nave humana?, preguntó el almirante Beltar. Chen sonrió con tristeza. La Indomable hará lo que las naves humanas hacen mejor. Recibiremos los golpes destinados a todos los demás y seguiremos luchando cuando todo salga mal. El plan era ambicioso. Más que ambicioso, era desesperado. Tenían menos de 6 horas para coordinar doctrinas de combate que habían evolucionado por separado durante miles de años. Tenían que integrar tecnologías apenas compatibles. Tenían que generar confianza entre especies que habían sido competidoras apenas unas horas antes. Pero no tenían otra opción. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Los equipos de ingeniería trabajaron frenéticamente para establecer enlaces de comunicación entre los diferentes sistemas de la nave. Los oficiales tácticos compartieron protocolos de objetivos y datos de combate. Los pilotos practicaron maniobras que nunca antes habían intentado. Las naves de cristal alaranas creaban campos gravitatorios que podían aumentar la aceleración de las naves cercanas. Los sistemas de objetivos Dramori comenzaron a compartir datos de control de fuego con todas las naves de la flota. Las bionaves colectivas extendieron redes de comunicación neuronal que permitieron una coordinación casi instantánea. Las naves de energía luminal se prepararon para redirigir la energía donde más se necesitaba. Las naves zapirianas calcularon patrones de movimiento para toda la flota, y el Indomable se preparó para ser el yunque contra el que la flota pirata se derrumbaría. Chen estaba de pie en el puente, observando a su tripulación hacer los preparativos finales. Se habían ofrecido voluntarios para la posición más peligrosa de la formación de la flota. La nave humana anclaría la línea defensiva, atrayendo el fuego enemigo, mientras que las naves alienígenas, más ágiles, atacarían desde múltiples ángulos. El capitán dijo: «Teniente Torres, las naves alienígenas se reportan listas para operaciones de combate». Chen miró la pantalla táctica. 30 naves de 6 especies diferentes, con sus tecnologías integradas de maneras nunca antes intentadas. Iba a ser la flota más efectiva de la historia galáctica o el fracaso más estrepitoso. «Envíen señales a la flota», ordenó. «Todas las naves, prepárense para el contacto enemigo. Demostrémosles a estos piratas lo que sucede cuando las fuerzas militares de la galaxia realmente trabajan juntas». En los sensores de largo alcance, la flota de segadores del vacío estaba entrando en el sistema exterior. 200 naves fuertes, confiadas en su abrumador número, esperaban encontrar objetivos fáciles y grandes premios. Estaban a punto de descubrir que habían cometido un grave error. La batalla comenzó en el borde del sistema donde la flota pirata se enfrentó al perímetro defensivo exterior. Los primeros disparos iluminaron el espacio como fuegos artificiales mortales, mientras rayos de energía y proyectiles cinéticos cruzaban el vacío entre las fuerzas enemigas. El capitán Chen observó desde el puente del Indomable cómo la formación de la flota, cuidadosamente planificada, se enfrentaba al enemigo. La defensa integrada funcionaba mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Las naves Altariana utilizaban su manipulación de la gravedad para aumentar la velocidad y la maniobrabilidad de sus aliados. Los sistemas de objetivos Dramori marcaban objetivos para toda la flota. Las bioips de los colectivos proporcionaban comunicación en tiempo real que mantenía a todos coordinados, pero los segadores del vacío no habían sobrevivido tanto tiempo siendo oponentes fáciles. Sus naves podían ser rudimentarias e improvisadas, pero sus tripulaciones sabían cómo luchar. Atacaban a los defensores en oleadas, sufriendo grandes pérdidas para abrumar posiciones individuales. Múltiples contactos enemigos atravesando el sector 7, informó el teniente Torres. La nave ceeriana Susurro del Viento está recibiendo fuego intenso. En la pantalla táctica, Chen pudo ver la elegante nave alienígena girando desesperadamente para evitar los ataques concentrados de una docena de naves piratas. Sus avanzados sistemas de sigilo eran inútiles a corta distancia, y su delicado casco no soportaba mucho. «Castigo. Señalen a la flota», ordenó Chen. «Todas las unidades convergen en el sector 7, asistencia prioritaria al Susurro del Viento». La flota integrada respondió como un solo organismo.
El ala Fénix creó un pozo gravitacional que desvió a 3 naves piratas de su rumbo. Las armas de energía oscura del colmillo sombrío atravesaron las formaciones enemigas con precisión quirúrgica. La creciente tormenta de las bionaves desplazó sus cascos para presentar objetivos más pequeños, mientras que sus armas orgánicas se adaptaron para contrarrestar el fuego enemigo. Pero no fue suficiente. Los piratas tenían demasiadas naves y demasiada potencia de fuego. Por cada nave enemiga destruida, 2 más ocupaban su lugar. Los defensores estaban siendo lentamente superados a pesar de su superior coordinación. El capitán llamó al ingeniero jefe Patel desde la sala de máquinas. Estamos recibiendo solicitudes de redistribución de energía de la mitad de la flota. Las naves alienígenas están consumiendo sus reservas de energía más rápido de lo esperado. Chen no se sorprendió. Las tecnologías exóticas que hacían a las naves alienígenas tan capaces también las hacían hambrientas de energía. Habían sido diseñadas para enfrentamientos breves y decisivos, no para batallas prolongadas contra adversidades abrumadoras. Envíen señales a las naves luminares, ordenó. Comiencen las operaciones de transferencia de energía. Dirijan energía auxiliar a cualquier nave que la necesite. La luz danzante y sus naves gemelas comenzaron a canalizar energía hacia sus aliados. Corrientes de energía pura fluían de los seres de energía hacia las exhaustas naves alienígenas, manteniendo sus escudos en alto y sus armas disparando. Pero ni siquiera eso iba a ser suficiente. La flota pirata seguía avanzando, oleada tras oleada de criminales desesperados que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Absorbieron las bajas que habrían quebrado una fuerza más disciplinada y siguieron atacando. Avance enemigo en el sector 4, anunció Torres. Múltiples naves piratas se dirigen directamente a Nexus Prime. Chen vio que la situación táctica se deterioraba rápidamente. La flota integrada había obrado milagros, pero se enfrentaban a una situación desesperada. En pocos minutos, la línea defensiva colapsaría por completo. Todas las naves, anunció por la red de comunicación de la flota, retírense a posiciones defensivas secundarias alrededor de la estación. Nos mantendremos firmes aquí. Las naves supervivientes de la flota integrada se retiraron hacia Nexus Prime, librando una batalla continua contra los piratas que las perseguían. Naves que habían sido ejemplos de tecnología avanzada apenas unas horas antes, ahora estaban dañadas por la batalla y con poca energía, pero seguían luchando y trabajando juntas. La Indomable se posicionó en el centro de la nueva línea defensiva. A su alrededor, las naves alienígenas formaron una pantalla protectora, con las armas restantes listas para el asalto final. Los piratas presintieron la victoria y se lanzaron a la carga para matar. Fue entonces cuando Chen reveló la primera de las ventajas ocultas de la humanidad. Armas libres, ordenó. Activen los protocolos de fabricación. Todos los departamentos, prepárense para operaciones de combate prolongadas. En lo profundo del agujero de las indomables fábricas automatizadas que los alienígenas habían confundido con bahías de carga, entraron en funcionamiento sistemas de fabricación capaces de producir munición, repuestos e incluso componentes básicos para naves. En medio de la batalla, la capacidad industrial de la nave era algo que ninguna otra especie había pensado incluir en sus diseños de naves de guerra. Los cañones cinéticos de la nave humana comenzaron a disparar a una velocidad que debería haber sido imposible. En lugar de disparos cuidadosamente dosificados, lanzaron ráfagas continuas de proyectiles metálicos contra la formación enemiga. Otras naves tuvieron que detenerse para recargar. El Indomable simplemente siguió disparando. ¿Cómo mantienen esa cadencia de fuego?, exigió el capitán de un crucero pirata a través de un canal de comunicación interceptado. Su pregunta era. Respondieron cuando las bahías de fabricación de los Indomables lanzaron nubes de cartuchos de munición de repuesto hacia las naves aliadas. Los alienígenas observaron con asombro cómo la nave humana reabastecía a toda la flota sin dejar de luchar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los piratas intentaron inutilizar la nave humana con fuego concentrado. Los rayos de energía que deberían haber atravesado el casco apenas arañaron el grueso blindaje. Los impactos de misiles, que habrían inutilizado naves más elegantes, solo dejaron marcas de quemaduras en las secciones redundantes del casco. Su nave sigue operativa, informó un operador de sensores pirata, confundido. Les hemos dado con suficiente potencia de fuego para destruir 3 naves normales. Luego les damos con suficiente potencia para 6, gruñó el comandante de la flota pirata. El fuego concentrado que siguió habría vaporizado cualquier nave alienígena al instante. El Indomable se tambaleó bajo el asalto, con el casco al rojo vivo en algunos puntos, pero siguió luchando.
Su tripulación trabajó con eficiencia mecánica para reparar los daños, reducir la potencia y mantener las armas en funcionamiento. Chen recorrió su nave durante la batalla, supervisando a los equipos de control de daños y de reparación. En ingeniería, el jefe Patel hacía milagros con las piezas de repuesto y su determinación. Tenemos brechas en el casco de las cubiertas 5 a 7, informó, pero la compartimentación se mantiene. La potencia del reactor ha bajado al 60%, pero podemos mantenerla indefinidamente. En los compartimentos de armas, las tripulaciones cargaban munición a mano cuando los sistemas automatizados no podían seguir el ritmo. Los cañones cinéticos brillaban al rojo vivo. Pero habían sido diseñados precisamente para este tipo de castigo. La ingeniería humana había priorizado la fiabilidad sobre la elegancia, la resistencia sobre la eficiencia. Capitán, llamó el teniente Torres desde el puente. Las naves alienígenas informan de fallos críticos en los sistemas. No pueden mantener este nivel de combate por mucho más tiempo. Chen miró la pantalla táctica. Las hermosas y avanzadas naves alienígenas se retiraban una a una a medida que sus exóticas tecnologías alcanzaban sus límites. Sus sistemas de energía estaban sobrecargados. Sus armas, sobrecalentadas, y sus tripulaciones, exhaustas. Pero el Indomable seguía allí, luchando, protegiendo a los demás. Los piratas también lo reconocieron. Su comandante de flota, un veterano con cicatrices tras cientos de incursiones, observaba la nave humana con incredulidad. «¿Qué clase de monstruos son estos humanos?», susurró. Su oficial táctico, una criatura nerviosa de uno de los mundos del borde, revisó sus instrumentos de nuevo. «Señor, han recibido suficiente daño como para destruir una estación de batalla, pero siguen operativos con casi plena efectividad en combate». La expresión del comandante pirata se tornó sombría. Se había forjado su reputación sabiendo cuándo atacar y cuándo retirarse. Sus instintos de supervivencia le gritaban. Esto no iba según lo planeado. Los humanos no se comportaban como ningún enemigo al que se hubiera enfrentado antes. Se suponía que debían romperse cuando las cosas iban mal. En cambio, parecieron fortalecerse. «Avisa a la flota», ordenó a regañadientes. «Concentre todo el fuego en la nave humana. Si no podemos quebrantar su espíritu, tal vez al menos podamos destruir su nave». Todas las armas piratas de la flota atacante se dirigieron hacia la Indomable. El bombardeo que siguió fue como una estrella en miniatura convirtiéndose en una nova. Rayos de energía, proyectiles cinéticos, misiles y armas exóticas, todos enfocados en la única nave humana. La Indomable se desvaneció en una bola de fuego y radiación que iluminó la mitad del sistema. Cuando el resplandor se desvaneció, incluso las tripulaciones piratas guardaron silencio, seguras de que nada podría haber sobrevivido a semejante asalto. Entonces el humo se disipó y la nave humana seguía allí. La Indomable emergió de la tormenta de fuego como un fénix hecho de metal y determinación. Su casco estaba quemado y brillaba en algunos lugares. Secciones enteras habían sido destruidas, revelando la compleja estructura interna que se encontraba debajo. Pero sus motores seguían funcionando. Sus armas seguían disparando y su tripulación seguía luchando. El capitán Chen se encontraba en un puente que parecía había pasado por un terremoto. Chispas salieron de los paneles de control dañados y la iluminación de emergencia lo ensombrecía todo. Pero sus oficiales seguían en sus puestos, haciendo su trabajo con la serena profesionalidad que había hecho que la humanidad fuera respetada en su pequeño rincón de la galaxia. «Informe de daños», gritó. La voz del ingeniero jefe Patel llegó a través del sistema de comunicación dañado, con interferencias, pero aún claras. «Hemos perdido alrededor del 30% del blindaje de nuestro casco, capitán. Las cubiertas 4 a 8 han sido selladas debido a la pérdida de atmósfera, pero los sistemas principales siguen operativos. Las armas están al 70% de su capacidad, los motores al 60%, el soporte vital es estable». Chen asintió. En cualquier otra nave, ese nivel de daño habría significado, en el mejor de los casos, la pérdida de la misión. En el peor, la destrucción total. Pero la Indomable había sido construida por personas que entendían que las cosas salían mal en combate. Cada sistema crítico tenía copias de seguridad y cada copia de seguridad tenía alternativas. «Señal». La flota ordenó. «Todas las naves restantes, formen para el asalto final. Vamos a acabar con esto». Las naves alienígenas supervivientes se movieron para apoyar a la nave humana. Sus tripulaciones, asombradas de que algo pudiera sobrevivir a lo que acababan de presenciar. El ala Fénix, con su casco de cristal agrietado pero aún funcional,
tomó posición a estribor del Indomable. El colmillo de sombra, funcionando con energía de emergencia pero aún letal, se movió a babor. La tormenta creciente de la avionave, con su casco orgánico recuperándose mientras luchaba, cubría la retaguardia. Pero fue el Indomable el que lideró la carga hacia la nave de mando de la flota pirata. Los piratas esperaban que su bombardeo masivo pusiera fin a la batalla. Cuando no lo hizo, algo se rompió dentro de su formación. Las naves que habían estado dispuestas a luchar contra una estación dañada y un puñado de naves ceremoniales de repente se encontraron enfrentando algo que no entendían. La nave humana no debería existir. No debería ser capaz de soportar tanto daño y seguir luchando. Pero allí estaba, avanzando con paso firme hacia ellos como una fuerza imparable de la naturaleza. Todas las naves, concentren el fuego sobre la nave humana, ordenó el comandante de la flota pirata. Pero su voz carecía de la confianza de antes. Sigan disparando hasta que sea destruida. Los piratas descargaron todo su poder sobre la nave humana que avanzaba. Los indomables escudos habían fallado hacía tiempo, pero su grueso blindaje absorbía el daño que habría vaporizado naves más elegantes. Cuando las secciones del blindaje eran destruidas, las capas redundantes del casco seguían protegiendo a la tripulación. Cuando las armas eran destruidas, otras ocupaban su lugar. Chen sentía que la nave se cerraba a su alrededor con cada impacto, pero no se desvió de su rumbo. Su tripulación trabajaba con la eficiencia coordinada que solo se lograba con años de entrenamiento y confianza mutua. Cuando los sistemas fallaban, los reparaban. Cuando el equipo se dañaba, improvisaban reemplazos. Cuando las cosas parecían imposibles, encontraban la manera. El capitán teniente Torres informó: las naves alienígenas solicitan permiso para replegarse. Les preocupa quedar atrapadas en nuestro combate con la nave insignia enemiga. Chen observó la enorme nave de mando pirata que tenían delante. Era el doble de grande que la Indomitable y estaba repleta de armas. En circunstancias normales, habría sido un suicidio para un carguero averiado enfrentarse a una nave como esa en combate singular. Pero estas no eran circunstancias normales. Díganle a nuestros aliados que se mantengan alejados, ordenó Chen. Esto se va a poner feo. La Indomitable aceleró hacia la nave insignia enemiga. Sus motores averiados la impulsaban a una velocidad inimaginable. Los piratas dispararon con todas sus fuerzas contra la nave humana que se acercaba, pero nada pareció detener su avance. En los últimos instantes antes del impacto, Chen activó el secreto mejor guardado de la nave. Ocultas por todo el casco de la Indomitable se encontraban cargas huecas diseñadas para canalizar la fuerza explosiva hacia el exterior, protegiendo al mismo tiempo los compartimentos de la tripulación. Era un arma de último recurso que solo podía usarse una vez, pero podía convertir incluso a un viejo carguero en un arma cinética devastadora. La colisión entre las dos naves iluminó el espacio como el nacimiento de una pequeña estrella. La nave insignia pirata, construida para la intimidación en lugar de para la integridad estructural, se derrumbó bajo el impacto. La sección de proa reforzada del Indomable se hundió profundamente en el casco de la nave enemiga, llevando las armas restantes de la nave humana a quemarropa contra el centro de mando pirata. Por un instante, ambas naves quedaron inmóviles en el espacio, entrelazadas en un abrazo mortal. Entonces, las armas restantes del Indomable abrieron fuego a quemarropa, lanzando proyectiles cinéticos y rayos de energía directamente a los sistemas vitales de la nave enemiga. La nave insignia pirata se desintegró como un edificio al derrumbarse. A cámara lenta, explosiones secundarias recorrieron su casco al detonar los depósitos de munición y los tanques de combustible. En menos de un minuto, la enorme nave quedó reducida a nubes de escombros y radiación en expansión. El Indomable se retiró de los restos. Su sección de proa estaba destrozada y sus armas delanteras destruidas, pero aún operativas. A su alrededor, las naves piratas restantes comenzaron a romper la formación. Su líder había muerto. Su nave insignia estaba destruida y se enfrentaban a un enemigo que se negaba a morir. Una a una, las naves piratas dieron media vuelta y huyeron hacia el límite del sistema. Las pocas que intentaron continuar la lucha se encontraron frente al fuego coordinado de la flota integrada. Sin su ventaja numérica y con la moral destrozada, fueron rápidamente destruidas o expulsadas. Tras la batalla, las naves de rescate de Nexus Prime se movieron entre los restos, buscando supervivientes e iniciando el largo proceso de limpieza. La estación en sí estaba dañada, pero intacta. Sus valiosas instalaciones y población se salvaron gracias a la desesperada defensa. La capitana Chen se encontraba en lo que quedaba de la sala de observación de su nave, observando el campo de escombros que había sido la flota segadora del vacío.
La Indomable apenas estaba apta para el espacio. Reparar todos los daños llevaría meses de trabajo en un gran astillero, pero seguía allí, y su tripulación seguía con vida. El almirante Beltar la encontró allí, mostrando sus rasgos escamosos, una expresión que nunca antes había visto. Respeto, mezclado con algo que podría haber sido asombro. Capitán Chen, dijo en voz baja. El Consejo Galáctico me ha pedido que le exprese su agradecimiento formal por sus acciones de hoy. Su nave y tripulación salvaron no solo Nexus Prime, sino las vidas de miles de civiles y militares. Chen se apartó de la ventana. Todos luchamos juntos, almirante. El concepto de flota integrada funcionó porque todos contribuimos. Quizás, respondió Beltar. Pero fue su nave la que afianzó la defensa. Su tripulación la que se negó a ceder cuando todo parecía perdido. Su gente la que convirtió lo que debería haber sido una masacre en una victoria. A través de la ventana dañada, Chen pudo ver las demás naves de la flota integrada. El ala Fénix ya estaba comenzando las reparaciones. Su casco de cristal se reestructuraba. El colmillo sombrío estaba recibiendo suministros y munición. La creciente tormenta de Bioip se estaba recuperando literalmente sola. Nuevo tejido reemplazaba las secciones dañadas. Pero era la forma en que sus tripulaciones miraban la maltrecha nave humana lo que más significaba para Chen. Ya no había condescendencia en sus ojos, ya no menosprecio por las capacidades humanas. Habían visto lo que sucedía cuando el enfoque primitivo de la humanidad se enfrentaba a obstáculos insalvables. Habrá cambios, continuó el almirante Beltar. El Consejo quiere implementar protocolos de integración de flotas en toda la galaxia. Quieren asesores humanos que ayuden a rediseñar la doctrina militar. Quieren entender cómo su gente construye naves que puedan resistir tal castigo y seguir luchando. Chen sonrió. El secreto no está en la tecnología, almirante. Está en la gente. Los humanos construimos cosas para que duren porque sabemos que el universo intenta matarnos. Nos entrenamos para el peor escenario posible porque hemos aprendido que eso es lo que suele ocurrir. Seguimos luchando cuando todo sale mal porque rendirse significa que todos mueren. El embajador altariano apareció en la puerta. Su forma cristalina se iluminó con patrones que Chen había aprendido a reconocer como emoción. Capitán, el Consejo ha votado por unanimidad. Se ofrece a la humanidad la membresía plena en la Alianza de Defensa Galáctica. Con la Tierra designada como sede del nuevo comando integrado de la flota, Chen contempló las estrellas más allá de los escombros. Durante 200 años, la humanidad había sido vista como una especie menor con tecnología obsoleta y pensamiento primitivo. Ahora, debido a que se negaron a rendirse cuando todo parecía desesperanzado, se les ofrecía un lugar entre las mayores potencias de la galaxia. Díganle al Consejo que aceptamos, dijo. Pero lo hacemos a nuestra manera. Se acabaron las naves bonitas que no aguantan un golpe. Se acabaron las armas elegantes que se rompen cuando más se necesitan. Construimos para el universo real, no para el que desearíamos vivir. Mientras continuaban las operaciones de rescate alrededor de Nexus Prime, la noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia. La historia de cómo la anticuada nave espacial de la humanidad había cimentado la defensa contra adversidades imposibles se convirtió en leyenda. Los militares comenzaron a impartir cursos sobre doctrina táctica humana. El astillero empezó a incorporar principios de diseño humano en sus naves más avanzadas. Pero el cambio más importante se produjo en cómo otras especies veían a la humanidad. Ya no eran los primitivos aferrados a la tecnología obsoleta.